Un amplio currículum, como casi todos nuestros invitados. Miguel Enrique Otero es periodista, presidente y director del Nacional, fue presidente del grupo Diarios América, fue vicepresidente del bloque de prensa, entre otros, es matemático, en fin. Pero el más reciente trabajo que ha publicado se llama ¿Ha cambiado la cultura política del venezolano? Es una pregunta. Siete hipótesis. Y realmente resulta bien interesante y por eso es que lo estoy llamando, para que nos hable si ha cambiado la cultura política del venezolano, porque según Twitter, que no es el universo, que no es el mundo, que no es toda Venezuela, ni mucho menos, da la impresión que el venezolano ha pasado de ser de centro izquierda a derecha total, ¿no? Por las cosas que escriben y dicen. En un país donde los dos grandes partidos estaban en la Internacional Socialista y donde el único candidato abiertamente de derecha, como fue Germán Borregales, no tenía prácticamente votos, aunque su gente dice que se los robaba. Bienvenido, Miguel Enrique, y cuéntanos, ¿ha cambiado la cultura política del venezolano? ¿Tienes respuesta a eso? ¿Y cuáles son esas siete hipótesis? Bueno, yo estoy señalando, gracias Napoleón, yo estoy señalando hipótesis, porque realmente el país ha cambiado muchísimo, muchos venezolanos no se dan cuenta de eso y lo que estamos afuera, yo estoy fuera hace mucho tiempo y tú también. O sea, es un país que cambia apresuradamente y que cambia en distintas dimensiones. O sea, por ejemplo, que el tema del miedo. El miedo, cuando lo vimos al principio, el miedo era el miedo a la represión directa, a que salieras a la calle a protestar, que todo el mundo salía y entonces, si te enfrentabas, te iban te iban a atropellar, a reprimir muy fuertemente. Hoy en día el miedo es distinto, el miedo es algo que está intrínseco en el venezolano. Los venezolanos tienen miedo de que les graben los teléfonos, que le llegue el SEBIN, le llegue el DIGENSIN, le lleguen todos estos organismos y los colectivos, en fin, ya el miedo se convierte en un efecto de una estructura represiva de un régimen cuyo único mecanismo para mantenerse en el poder es la represión. Entonces, el miedo es algo estructural en el venezolano. Después, el tema que yo lo pongo ahí, que es otro tema, el tema del venezolano que no debate, no intercambia ideas. Claro, es que desaparecieron la- la- los medios de comunicación, desaparecieron los sitios de intercambio de ideas, desapareció el mismo régimen, no tiene un pensamiento definido. Entonces, todo se ha convertido, el intercambio de ideas se convierte en la exclusión, en no reconocer al contrario, no reconocer nada, y no hay intercambio de ideas. El socialismo del siglo XXI nadie nunca lo ha debatido. Las ideas de izquierda del régimen, nadie sabe cuáles son. ¿Cómo puede un régimen decirse de izquierda cuando ha pauperizado a la población, donde el 94% de la población está por debajo del nivel de pobreza, 74% pobreza crítica, y donde los jefes del régimen tienen una fortuna inconmensurable, que no la tenía, bueno, Pérez Jiménez era un ratoncito al lado de la fortuna que tiene esta gente. Entonces, no hay debate de ideas, imposible que haya debate de ideas. Después está el rechazo al comunismo. Se les vendió una ideología, socialismo del siglo XXI, el comunismo, y el desastre es tan grande que hay un rechazo total al comunismo. O sea, no hay un venezolano que diga yo soy comunista, yo soy eso, no, y eso ya no existe. O sea, no es que digan yo ahora soy liberal, no, tampoco, porque no hay discusión de ideas, pero en lo que sí hay es el rechazo al comunismo. Después, el descrédito de las instituciones. El descrédito de las instituciones, y las instituciones incluye las instituciones políticas. Las instituciones, ¿qué instituciones quedan? Más o menos la iglesia, que no la han podido desprestigiar, no la han podido tumbar. De alguna manera las universidades, aunque las universidades están prácticamente destruidas, pero están ahí y tienen acciones. En fin, y el empresariado, que el empresariado lo poco que queda
como empresa, la imagen de la empresa. Pues. En otra época las empresas eran unos explotadores. Hoy en día nadie piensa que las empresas son unos explotadores, más bien son unas víctimas, las empresas que hay. Entonces, como institución, las empresas se han reivindicado ante la sociedad. Después está el tema religioso. El venezolano común se ha vuelto mucho más creyente, así como en España, por ejemplo, cada día hay menos creyentes, las iglesias están vacías y lo que van son una gente de edad, una tercera edad, lo que va a las iglesias. Bueno, no, en Venezuela hay un crecimiento muy importante de la fe. Eso es algo que marca mucho la respuesta a la desesperación, al no encontrar salida, a que la gente le da una enfermedad y se muere porque no puede pagar nada en general. Entonces, ese tipo de cosas. El último tema es el del emprendimiento. El emprendimiento, que es un tema, digamos, importante porque el venezolano en general está buscando la manera de resolverse creando emprendimiento. Y en la última encuesta que yo vi, más del 80% de los venezolanos creen que la salida pasa por el emprendimiento y por buscar la manera. Entonces, eso no existía ni siquiera en los momentos donde Venezuela era un país pujante, había mucho crecimiento económico, privado, ¿no? Ahora no hay crecimiento económico privado, muy poco. Sin embargo, psicológicamente, el emprendimiento es un valor mucho más importante en el venezolano. Digamos que esos son las siete hipótesis. Entonces, una sería el miedo, segundo, que desaparecieron los debates, tercero, el rechazo al comunismo, cuarto, el descrédito de las instituciones, quinto, ¿qué te puse aquí como quinto? ¿Qué dijiste? Bueno, es que Que es más habría creyente el venezolano, sexto, el emprendimiento, pero faltaría uno. bueno, las falsas comparaciones. Venezuela la comparan siempre, la utilizan de ejemplo para cosas que pasan en otros lados y resulta que hacen falsas comparaciones y los análisis que hacen sobre Venezuela están hechos en desarrollos que no existen, que Venezuela no tiene nada que ver con esos desarrollos, desde el punto de vista social y político. Entonces, es la- la- las falsas comparaciones de Venezuela con el resto del mundo. Entonces hablamos cada uno de ellos, miedo. Pero el venezolano sigue saliendo a la calle y está protestando y todavía hace 2 semanas atrás o menos, la gente que salió para protestar porque no le daban los compromisos contractuales de los que está obligado el Estado, especialmente con los maestros y con los médicos, ahí estaban. Hoy se ha hecho viral a un señor mayor en unas escaleras con los guardias detrás diciéndole a Maduro todas las cosas que hay que decirle y un poco más. Y eso es, no siento que eso no tiene, que esa gente no tiene miedo. Bueno, no, es verdad, tú estás diciendo algo verdad. El miedo es algo estructural del venezolano, pero el venezolano sigue protestando. El año pasado hubo 9.200 protestas populares, pequeñas, medianas, que es una barbaridad, y este año va por el mismo número. El nivel de protestas en países como Nicaragua, países similares, es nulo. Habrá un 10, 20, 50, aquí 9.200. O sea, la gente sale a protestar, pero la gente tiene miedo cuando la protesta se convierte en una protesta política. O sea, el salto que tiene que dar la protesta para que para que el régimen se descalabre es que esa protesta tiene que convertirse en una protesta política, una protesta general. Esta protesta que asustó un poco al régimen fue la protesta de los maestros. Bueno, inmediatamente se dieron y le entregaron el bono. No es que le resolvieron todos los problemas, pero hubo algo que asombró a mucha gente pensando que, que, que no iba a pasar nada y pasó. Porque si la gente en general pierde el miedo en la protesta política, el régimen no tiene cómo defenderse, salvo reprimiendo y matando a un gentío. Es decir, que el punto que queda es perder el miedo en la protesta política. Exacto, exacto. Si la gente pierde el miedo con el nivel de rechazo que tiene el régimen, con el nivel
de incumplimiento para resolver los problemas y con el nivel de desigualdad que hay entre los líderes del régimen y la gente, y el nivel de pauperización y todo lo que sabemos, si han ido 6 millones de venezolanos, si la gente pierde el miedo político, ese régimen no dura mucho tiempo. Ahora, cuando hablas del segundo punto, desaparecen los debates. ¿A qué te refieres y a qué debate? Porque los debates que yo recuerdo a través de los medios eran insultándose los dirigentes políticos unos contra otros, llamándose de todo, que para mí ellos fueron los que desprestigiaron no solamente los partidos, sino la democracia en general. Bueno, al principio había un nivel de debate. O sea, Chávez Ese es al planteaba, principio en los años 60. no, yo no los años 60, al principio del régimen. Yo no estoy echando para atrás, Ah, estoy hablando del régimen, de la dictadura. Ajá. la dictadura Chávez-Maduro. Al principio de Chávez había un debate que lo colocaba en el público el mismo Chávez. Había que a uno le parecía un debate muy pobre y un debate bastante vacío, pero había un debate, se discutían, ellos discutían cosas. Hoy en día no se discute nada, nadie se atreve a discutir nada, nadie pone ideas. Es que los primeros que no discuten es la gente que defiende el régimen porque ¿qué van a defender? Que hay Bueno, menos por eso, pobres, que hay más, más posibilidades de que los hijos de uno o los nietos de uno sean mejores y vivan mejor que uno como antes sucedía. Que los hijos de uno puedan ser médicos, ingenieros, eso. como no hay debate, el, 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 la circulación de ideas pasa a ser la descalificación como único instrumento de debate y el silencio. El tercer punto que tú dices es el rechazo al comunismo. Pero el venezolano nunca ha votado por el Partido Comunista. Los votos comunistas fueron más, en el mejor de los casos, el 10% de los votos. Nada, no, o sea, nunca fueron comunistas. Y de hecho, cuando votaron, la única vez que ganó Chávez, Chávez no se hacía llamar comunista ni remotamente, sino demócrata y que iba a solucionar la corrupción del pasado, todo ese tipo de cosas. O sea, pero comunistas nunca, los únicos comunistas que habían en Venezuela eran intelectuales, ¿no? Eh, casi todos los intelectuales, o sea, gente que tenía, que creía en el marxismo y conocía el marxismo. Quizás estoy usando una palabra muy fuerte que es comunista, pero las ideas de izquierda, que sí las manipuló Chávez y las manipulaba el régimen cuando tenían popularidad, eso convirtió al pueblo venezolano en un pueblo de izquierda. De alguna manera era un pueblo de izquierda, un pueblo que Bueno, estaba convencido de que el imperialismo y estaba convencido de que la burguesía era explotadora, en fin, todos esos elementos que ha utilizado la izquierda tradicionalmente en su lucha ideológica estaban estaban creciendo en el pensamiento del venezolano por el discurso oficial. ok, Ese ahí te doy discurso no toda la existía. razón, porque en el fondo no, los dos grandes partidos, los partidos con que los dos grandes partidos con los cuales la mayoría se sentía identificado durante décadas, Acción Democrática y COPEI, los dos tienen no solamente una estructura como cualquier partido comunista, vertical, sino que también ambos pertenecían al Internacional Socialista. Eh, No, eh, Copey no. bueno, pero como que se hacía llamar Partido Social Cristiano COPEI, Sí, ¿ok? pero no pertenecía a la Internacional Era Acción Socialista. Democrática, tienes razón, Acción Democrática. Pero los Y el dos MAS. hablaban un poco, el problema de COPEI también es que para mí los comunistas o lo que se hace llamar comunista, toda esta gente le han robado ideas al catolicismo, esas ideas básicas de pobrecito el pobre como es pobre, ¿no? Vamos a darle limosna, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero el venezolano en todo caso sería de centro izquierda o de centro derecha. Claro, pero las ideas que mueve la izquierda en general, que son las ideas que tienen que ver con el antiimperialismo, por un lado, que es la de las ideas a nivel global, y las ideas de que el empresario explota. Esas dos ideas
las tomó, claro, no es que estaban fuera del venezolano, porque los partidos también tenían algo de eso, los partidos tradicionales, tanto Acción Democrática como COPEI, pero no era la ideología que ellos pregonaban. Pero es que Chávez pregonó esa ideología, y era una ideología que creció en la mente de los venezolanos. Hoy en día eso se absolutamente perdió. Esa ideología, nadie te habla del antiimperialismo, nadie te habla de que los empresarios son explotadores, porque los empresarios se convirtieron en víctimas. Ya no puedes hablar de unos empresarios que están apaleados, que están perseguidos, eso no pueden ser explotadores. Y el imperialismo se borró como, como marca de la ideología del chavismo. Hoy en día, ellos los discursos de antiimperialistas, en general el venezolano, porque he visto encuestas por ahí, no se sienten identificados lo más mínimo con ese discurso. Por otro lado, dices que ahora el venezolano es más creyente. ¿Es profundamente creyente o es la esperanza es lo último que se pierde? Ya no tenemos esperanza en que la dirigencia política nos va a cambiar la situación del país, ¿no? Ya no creemos en ningún partido político. Antes hablabas del descrédito de las instituciones, pero ese descrédito de las instituciones, Miguel Enrique, ¿no sientes que viene desde antes? Es decir, que ya se hablaba mal desde antes de buena parte de las instituciones, aunque no tanto como ahora, porque no funcionaban perfectamente, pero evidentemente funcionaban muchísimo mejor que ahora. Bueno, el descrédito de las instituciones en relación a los partidos políticos viene de muy atrás. Caldera llegó a presidente básicamente porque se montó en el descrédito de los partidos políticos. Pero hay otras instituciones, el Estado, los medios de comunicación, en fin, hay otro tipo del sistema judicial, en fin, todos esos son instituciones que han sido pulverizadas, la gente no tiene credibilidad, porque además están marcadas por un sistema absolutamente corrupto, donde los 5 millones de personas que trabajan en las instituciones ganan sueldo mínimo y de ellos no pueden vivir. Entonces se tienen que rebuscar y se rebuscan es con la corrupción. Entonces hay un tema y además no resuelve ningún problema. Entonces el tema de las instituciones es un tema complicado que en Venezuela es mucho mayor que en otras partes. El tema de los partidos políticos como institución es un tema generalizado en todo el continente y una de las razones que motoriza el Foro de Sao Paulo, por supuesto que es el deterioro de las instituciones políticas. Pero en Venezuela todas las instituciones están muy dañadas, salvo la iglesia, que se ha mantenido, que es una institución que en otros países ha estado muy golpeada por distintas razones, y de alguna manera las universidades, aunque las han tratado de destruir, y de alguna manera el empresariado, que antes era el empresariado explotador, ahora no. Y antes arriba, en la credibilidad de la gente estaban los militares y los medios de comunicación, ahora no. No. Medio de comunicación porque no hay, lo que hay son todos chavistas. Y los militares también, o sea, otra institución que está muy desprestigiada. Bueno, los militares son este gobierno es un gobierno militar, el de Maduro y Chávez. Ahí Claro. todos en esos puestos están los generalotes haciendo sus negocios. Sí, bueno, pero la institución es no solamente los generales, es todo lo que significa el ejército, la Guardia Nacional y todo eso está Eres muy... muy optimista. ¿De qué institución habla? Acabaron con todo. Tú dices el nombre Bueno, y el escudo. sí, bueno, pero están ahí, hay una fuerza que son 150.000 hombres que están Ahora, en ¿cuál es la esa... salida? ¿Tú crees que entonces con el ciudadano que tenemos hoy en día, según tu apreciación, estos 7 puntos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, el tema del miedo, que es un tema básico, fundamental, que es un tema que paraliza en cierto sentido, pero el miedo se pierde. Estos maestros perdieron el miedo. Y el miedo que está instrumentado para paralizar a la población en una situación donde solamente pueden mantener el poder en base a la represión, en un momento determinado el miedo puede sucumbir. A veces no. En Cuba el miedo tiene 60 años con miedo y no pasa nada.
aunque puede pasar. Yo no sé si has visto en los últimos días, además han descubierto algo En el último maravilloso. año. Sí, pero las de los últimos días que salen a protestar de noche. Ujú. Entonces salen en las distintas ciudades cubanas, no se conoce mucho, pero yo he visto informes importantes y está toda la gente manifestando en la calle después de las 10 de la noche, que es un problema para la represión, porque no saben cómo, de dónde salen, ni cómo los organizan, ni nada. Pero bueno, me desvía del tema. Pero lo que te quiero decir es que en los países donde han ocurrido momentos donde se produce un quiebre y donde se produce una ruptura por porque hay una especie de explosión social o una protesta generalizada, el miedo es el factor que utiliza el régimen para que la gente no haga eso, hasta que en un momento determinado todo el mundo pierde el miedo y se produce el cambio. Eso puede suceder en Venezuela, porque ese es un régimen que está montado en una estructura inestable, no es una estructura estable. Si no tienen instituciones, si el país está desmembrado por todas partes, si no pueden resolver los problemas, si tienen al país pasando hambre terrible y además es un país que es luchador, porque el hecho de que hayan 9.200 protestas en un año es un país luchador. Bueno, en un momento determinado eso se puede convertir en una lucha política generalizada. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el factor clave que generaría esa protesta generalizada? Tampoco lo sé. Sería la salida que uno ve única en este momento, ya que aparentemente no se ve una salida a través de elecciones, no se ve una salida política de acuerdos políticos, no se ve una salida de un gobierno de transición, no se ve una salida con los militares, porque los militares constitucionalistas o están desarmados o están presos y torturados o están asesinados o están muertos. ¿Cuál sería la salida? Bueno, están muertos los que han agarrado, pero adentro quedan otros. O sea, no todos los que han agarrado son todos los que son. Si han habido 8 rebeliones y las han agarrado las 8, no quiere decir que internamente no haya otra gente que está en rebelión. O sea, ese es un tema que una cosa no implica la otra. Y después la protesta existe, la protesta permanente, en un momento determinado, eso puede ser un factor de quiebra. Hay muchos factores. Cuando hablamos de un quiebre, el quiebre se produce por muchos factores. Entra un factor militar, entra un factor popular, entra un factor de fractura dentro del mismo régimen, porque eso no es una dictadura tradicional, eso es una corporación criminal que tiene distintos poderes allá adentro que ellos tratan de no en un momento determinado y puede haber un quiebre también. Entonces, ¿cuándo puede haber un verdadero quiebre? Bueno, eso nadie lo sabe, pero puede ocurrir y yo creo que en algún momento va a ocurrir. ¿Y qué pasa con, según tu punto de vista, con la dirigencia política? El venezolano creyó y siguió a Caldera, a Betancur, a Carlos Andrés, a Jovito Villalba, eh, en fin, inclusive más recientemente creyó y siguió a Capriles Radosky. Pero ¿qué pasó? Bueno, esa dirigencia está ahí. Perdieron un poco el foco. Y la prueba de que perdieron el foco es que de las 9.200 protestas populares, ningún líder de ninguno de estos partidos, ninguna fuerza política existente ha tenido ninguna relación con ninguna de las protestas. Si ellos están conscientes de que es un régimen dictatorial, que para salir del régimen hay que ir a la calle, hay que protestar, bueno, lo elemental es que esas protestas ciudadanas tengan algún tipo de vinculación orgánica con los partidos que no tienen. Esa es la prueba de que hay algo ahí que no les funciona a ellos. Ellos, ellos son, digamos, partidos electoralistas, no están hechos para otra cosa, no tienen la capacidad de entrar en una dinámica distinta. Y entonces, claro, ellos piensan en primarias, en una elección en México, en que va a negociar. Bueno, eso está ahí. Muchos dicen que eso es lo peor porque eso es una especie de distracción para que no pase nada nunca. Bueno, no, todas esas cosas en un momento determinado influyen en un proceso de cambio, pero lo que no va a hacer es que ese proceso de cambio va a estar liderizado por una cosa como esa, porque eso sí.
Nadie cree en su sano juicio que una corporación criminal que no le importa que la gente se muera de hambre, pero lo ha demostrado, va a ceder en una negociación para que unos partidos políticos que tienen poca popularidad vayan a una elección y lo derroten. Eso y lo saquen, porque esos líderes del régimen afuera son súper vulnerables, están perseguidos por la DEA y perseguidos por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se salvan de eso? Se salvan solamente si están atrincherados en un país que tienen secuestrado, pero fuera de eso no. Según tu punto de vista y según estos 7 puntos de los cuales nos has hablado, de todos los dirigentes actuales, de los que por su edad le correspondería estar al frente de Miraflores, ¿cuál es el que podría acercarse más a las aspiraciones de la gente? Porque eso es lo que hay en cuanto a política. Pero es que eso no lo puedes ver así, porque no es una elección. No vamos a una elección. O sea, el líder que canalice la protesta popular, sea María Corina Machado o Capriles o Stalin González, si te da la gana, ese es el líder que la gente va a seguir, pero tiene que capitalizar la protesta popular. No es porque por su imagen y porque tenga un mejor discurso ni nada, es porque probablemente el líder no va a ser ninguno de ellos, pero tiene que ser alguien que capitalice la protesta, porque ese es un suceso que puede ocurrir y debería ocurrir en algún momento determinado, pero si no hay unos líderes que estén conscientes de que hay que capitalizar la protesta para ellos ser los líderes, bueno, el líder va a ser un coronel, el primero que llegue con unos tanques. Bueno, con la salida de Pérez Jiménez del poder, apareció alguien que la gente no conocía, a menos que fuera al círculo militar a las fiestas, que era Wolfgang Larrazábal. Sí, pero a Pérez Jiménez lo tumbaron los militares con la gente en la calle. Hubo una protesta popular brutal que llegó a huelga general y unos militares tumban a Pérez Jiménez. Esos militares, ante la protesta popular, decidieron hacer una junta cívico-militar y buscaron a Eugenio Mendoza y se buscaron a Blas Lamberti, que era el gerente general de la empresa de Eugenio Mendoza. Tampoco es que se buscaron una gente distinta. Y así armaron eso y se retiraron para que hubiera una elección y esa elección pues Sí, no, pero yo me abriera, refiero a abriera la Junta Cívico-Militar, en las 3 juntas que hubo, porque hubo 3 en ese momento. Wolfgang Larrazábal las presidía y un tiempo, y cuando él se retira porque quiso ser candidato electoral, pues queda un civil, es verdad, pero era Wolfgang Larrazábal el que sustituyó como jefe de gobierno es verdad que era una junta cívico-militar, pero era quien la presidiera Wolfgang Larrazábal y nadie lo conocía. claro, Fue pero eso no. Wolfgang Larrazábal es un comodín que llevaron para eso. O sea, los jefes del poder en ese momento eran los militares que estaban en la Junta. No era Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal era el presidente del círculo militar, el que le hacía los festejos a Pérez Jiménez. Tú comprenderás que, y además un marino, no, yo no tengo nada contra los marinos, pero sabemos lo que eso significa. Wolfgang Larrazábal no fue el que dio el golpe, lo dieron unos militares y lo pusieron a él. Bueno, el último día participó, fue el último día. Bueno, pero lo que quiero decir es que puede salir en un momento dado ni siquiera alguno de los que ya conocemos, de los líderes políticos y militares que ya conocemos, sino a lo mejor es un outsider. Y claro, pero el problema es cuál es el modelo de salida, porque el outsider, cuando la gente piensa en outsider, piensa en una elección. En las primarias la puede ganar un outsider. Bueno, sí, puede ser, pues no sé. Las elecciones, pues, pero es que ¿cuáles elecciones? O sea, el outsider en este caso es el que liderice el proceso de ruptura. ¿Quiénes liderizaron el proceso de ruptura cuando cayó Pérez Jiménez? Unos militares que nadie se acuerda los nombres, pero ellos liderizaron el proceso. Casanova, Tres Mayo, yo mismo no me acuerdo los nombres. Bueno, es que además los dos que eran abiertamente perejimenistas, que estaban en la primera junta, a las pocas horas los sacaron. Sí, bueno, exacto. ¿Entiendes? Pero ¿quiénes fueron los militares que liderizaron el proceso para que
para la cuestión de Carmona. Fueron unos militares, igual pusieron a Carmona. O sea, ¿quiénes eran esos militares? La gente no sabe. O sea, quien lideriza esos procesos, después a lo mejor la gente ni se acuerda. Entonces, el tema de quién va a liderizar un proceso así, no lo sabemos. Y en base a todos estos estudios que tú has hecho, y por último, ¿qué tipo de sistema de gobierno crees que ahora el venezolano en su mayoría aceptaría o querría? Estoy seguro que va a ser un sistema liberal. Si esto que tenemos es un sistema súper liberal. Aquí eliminaron las prestaciones sociales. Aquí la gente gana el sueldo mínimo y todas las empresas pagan un bono en dólares que no tiene prestaciones. Vamos a empezar por ahí. Pero además el país se volvió emprendedor. Entonces pensar que en un proceso de transformación va a haber una gran fuerza sindical que va a ser el contrapeso. ¿No? ¿Cuál fuerza sindical? Sí, eso, eso también lo descabezaron todo. Ahora, hablar de eso, hablar de cuál es el modelo que viene, es un poco complicado, por si no sabemos el modelo de salida. Por eso que a mí no me gusta esa discusión, porque uno termina pensando en lo que uno quisiera que sucediera, ¿no? Dependemos del modelo de salida. ¿Cómo es el modelo de salida? ¿Es una elección? ¿Es un golpe militar? ¿Es una alianza cívico-militar? ¿Es una invasión de unos gringos? O sea, hay como 20 posibles modelos de salida y cada modelo de salida implica un proceso posterior distinto. Por eso es que cuando se habla de cómo va a ser después, nadie puede saber. Primero hay que saber cuál es el modelo de salida. Bueno, de verdad que muchas gracias, felicitaciones por el artículo y bueno, seguiremos conversando, ¿te parece? Napoleón, gracias. Ok. Hasta luego, Miguel Enrique Otero, periodista, presidente y director del Nacional, expresidente del Grupo Diarios de América, ex vicepresidente del bloque de prensa, en fin, es alguna de las muchas cosas